En Níger, el jefe de Estado Mayor, Moussa Salou Barmoud, puso en alerta a las Fuerzas Armadas y a la población civil ante una inminente intervención militar auspiciada por la CEDEAO. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy Saraí Amorós Ramos y estaremos con ustedes durante los próximos minutos y por supuesto durante toda la tarde-noche con información actualizada desde Telesur Noticias. Les mostramos nuestros titulares. En Níger, el jefe de Estado Mayor, Moussa Salou Barmoud, puso en alerta a las Fuerzas Armadas y a la población civil ante una inminente intervención militar auspiciada por la CEDEAO. También seguimos de cerca los pasos del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien llegó este sábado a Namibia, nación en la que participa como invitado de honor en los actos conmemorativos por el Día de los Héroes. Mientras que en Venezuela el pueblo celebró una nueva jornada de movilizaciones en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Comenzamos en el continente africano. En Níger, el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ordenó poner las tropas en alerta máxima a fin de asegurar una respuesta pertinente frente a las amenazas de agresión contra este país. En declaraciones a la prensa, el general de brigada Moussa Salou Barmoud informó que la medida fue tomada ante la posibilidad de una operación bélica desde el exterior que busca reponer en el poder al presidente depuesto, Mohamed Bazoum. Depuesto, recordemos, el pasado 26 de julio por oficiales del Consejo Nacional por la Salvaguarda de la Patria. Numerosos países y organismos internacionales condenaron el golpe militar en Níger y suspendieron también sus programas de cooperación en el país africano, fundamentalmente aquellos de Occidente, desde el continente europeo. Sin embargo, varios países acompañaron la decisión tomada por esta junta militar, países del continente africano como Malí y Burkina Faso. De igual modo, exigen la restitución del orden constitucional en la nación, aquellos países que han suspendido la ayuda directa con Níger. Cambiamos. En Irán, al menos 10 muertos tras volcarse un autobús fue el saldo que dejó este accidente. Un autobús que trasladaba a un grupo de alpinistas que se dirigía a una zona montañosa en la provincia de Azerbaiyán Oriental. El portavoz del Servicio de Emergencia Provincial, Bait Sadina, pues anunció que el accidente se produjo este viernes cerca de la ciudad de Barzagán. Las autoridades competentes informaron que el minibús se volcó por causas aún indeterminadas, cayendo a una ladera y dejando casi 8 personas heridas, de las cuales 3 permanecen en cuidados intensivos. El servicio de emergencia lamentó el hecho y afirmó que de haberse abrochado los cinturones de seguridad, cada uno de los pasajeros que se trasladaban en este transporte, el balance de las víctimas habría sido inferior. Revisamos también información en Sudán. Allí se reportó este sábado una fuerte explosión en la ciudad de Jartún, en la capital del país. Acá las imágenes de lo sucedido. De acuerdo con los reportes, el estallido se produjo cerca de las instalaciones de la sede del Comando de las Fuerzas Armadas y del Palacio Presidencial. De momento, se desconoce si hay víctimas mortales, heridos o algún daño material mayor.
La explosión se produce en medio de los enfrentamientos armados entre el ejército regular sudanés y las fuerzas de apoyo rápido que, recordemos, comenzaron a mediados del mes de abril por desacuerdos sobre la inclusión de combatientes de las FARC en las Fuerzas Armadas y que ha provocado grandes sumas de personas desplazadas de este lugar. Pasamos a Gabón. Avanza con normalidad allí la jornada de elecciones generales en las que el presidente Ali Bongo Ondimba opta a un tercer mandato. Los más de 850.000 gaboneses convocados acuden a las urnas desde tempranas horas de esta jornada para ejercer su derecho al voto. En estos comicios de una sola vuelta, la ciudadanía deberá elegir al próximo presidente de la nación, a los miembros del Parlamento y de los poderes municipales. Bongo y su principal rival, Albert Ondo Osa, encabezan la carrera por el máximo cargo en este pequeño estado de apenas 2.3 millones de habitantes. Según las encuestas, el candidato a la reelección es quien se ubica como favorito. Recordemos que Bongo aspira a continuar los pasos de su padre, quien gobernó el país durante 41 años, mientras la oposición denuncia que el nuevo sistema de votación busca perpetuar en el poder a Bongo. Y ampliamos también uno de nuestros titulares. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, realiza una visita a Namibia como parte de esta gira que emprendió por algunos países del continente africano luego de la cumbre de los BRICS. Esta gira que realiza en el continente africano lo lleva a este país. El jefe de Estado llegó allí acompañado de su esposa, Liz Cuesta Peraza, y de la delegación que lo acompaña. Fue recibido en el aeropuerto José Acutaco, en la ciudad de Guindoec, por la viceprimera ministra y ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de ese país, Netumbo Nandi. El mandatario cubano se dirigió posteriormente a la Casa de Estado, donde su homólogo mozambiqueño, Hage Geingob, le dio la bienvenida oficial. Díaz-Canel permanecerá en el país durante 2 días. Se tiene previsto que sea además el invitado especial, invitado de honor en la celebración del Día de los Héroes, donde se rendirá homenaje a los cubanos que lucharon por la libertad de ese país. Recuerde que puede revisar estas y otras informaciones a través de nuestras plataformas digitales. En la red X nos encuentra como @TelesurTV, @SaraiTelesur. Una pausa, a la vuelta con más. Regresamos con información en Corea del Sur. Allí los ciudadanos están realizando protestas en rechazo al vertido al mar de las aguas radioactivas de la planta japonesa de Fukushima. Recordemos que ya comenzó este vertido, está durando aproximadamente 17 días y es por ello que los movilizados se congregaron en la ciudad especial de Seúl, capital del país, para manifestar su rechazo ante la liberación al mar de aguas residuales radioactivas tratadas por parte de Japón y para criticar al gobierno de Corea del Sur por respaldar el plan de liberación. Los manifestantes que exhortaron al gobierno japonés a almacenar el agua radioactiva en tanques de manera segura en lugar de liberarla al Océano Pacífico. En estas manifestaciones fueron detenidas más de 10 personas y pese a que el gobierno de Japón y algunos científicos han insistido en que estas aguas no representan ningún riesgo, a lo cual han recibido respuestas como entonces que la tomen ellos, varios países vecinos han expresado su descontento con la medida. Ante ello, tanto China como Rusia han tomado medidas en relación con la exportación de productos marinos de este país. Aunque Japón ya está liberando agua radiactiva, aún exigimos que el gobierno japonés detenga inmediatamente la liberación. También exigimos que el gobierno de Corea del Sur deje de respaldar el plan de Japón e instamos al gobierno de Corea del Sur a que haga lo que China está haciendo, que es prohibir la importación de mariscos japoneses.
Precisamente sobre eso hablábamos. En China, los gobiernos locales cooperan con los agricultores para recuperar las tierras agrícolas destruidas por las lluvias de los últimos meses. Las autoridades del municipio de Xinan informaron que reforzaron las zonas de alto riesgo para garantizar que los aldeanos puedan transportar cultivos de forma segura cuando llegue la cosecha de otoño. El gobierno detalló que desde el miércoles se ha reparado un total de 40 kilómetros de carreteras, 60 puentes y alcantarillas. Los propietarios de los comercios también realizaron sus aportes para reparar los electrodomésticos de los aldeanos afectados. Reforzamos que las sesiones de alto riesgo para garantizar que los aldeanos puedan transportar cultivos de manera segura cuando llegue la cosecha de otoño. Muchos electrodomésticos se inundaron y faltan repuestos y técnicos de mantenimiento. El viaje de ida y vuelta para repararlos es bastante largo, lo que genera altos costos de transporte. Estoy involucrado en la industria de electrodomésticos, por lo que quiero usar mis habilidades para reducir la carga financiera y reparar todos estos equipos para las personas en el área de desastre y contribuir a la reconstrucción. Pasamos a Francia. Este país registró una ola de calor con temperaturas récord, básicamente casi todo el continente europeo, siendo las más altas en la costa mediterránea. La Organización Meteorológica Mundial informó que las emisiones de gases están provocando temperaturas intensas y duraderas, especialmente en el territorio europeo. Además, destacó el récord de calor que se marcó el pasado jueves, pues las condiciones ya están mejorando, así lo dicen, para finalizar la semana, pues ningún departamento de Francia manifestó un nivel máximo de alerta roja por temperaturas sobre los 39 grados Celsius. Recordemos que hasta los 45 grados han llegado las temperaturas en algunos países del continente europeo. Algunas compañeras de la jugadora de fútbol sacaron mensajes diciendo se acabó. Les comentamos que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, anunció la suspensión del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mientras transcurren las investigaciones relacionadas al comportamiento de Rubiales durante la ceremonia de premiación del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, cuando al momento de imponer la medalla de oro a la jugadora Jenny Hermoso, la besó sin el consentimiento de la futbolista. Ante ello, algunas jugadoras se han unido al reclamo de separar totalmente al que era presidente de esta instancia deportiva y han afirmado que no regresarán a jugar hasta que no haya cambiado la directiva. En respuesta a esta medida, la Real Federación Española de Fútbol ha designado a Pedro Rocha como presidente provisional en sustitución de Rubiales. Pasamos con información a Reino Unido. Los trabajadores ferroviarios de ese país iniciaron un paro escalonado como medida de protesta ante el estancamiento de las negociaciones con el gobierno por las mejoras salariales. Cerca de 20.000 trabajadores atendieron la convocatoria del Sindicato Ferroviario Marítimo en demanda de que el Ejecutivo escuche las propuestas de la organización gremial. Además, vele también por el cumplimiento de los compromisos por parte de la empresa de transporte. Los trabajadores anunciaron la intensificación progresiva de las acciones de protestas. Pasamos a Rusia. En la región de Belgorod se reportan varios heridos como consecuencia de un ataque ucraniano con municiones de racimo. Según informaron los medios locales, el ejército ucraniano disparó con un lanzacohete múltiple Grant, así se denomina, contra el pueblo de Urasovo, ubicado en dicha región, dejando un saldo de al menos 6 heridos. Los afectados fueron trasladados a centros de atención médica, uno de ellos en estado de gravedad. El ataque también causó daños materiales a varias casas, empresas, automóviles y a una línea eléctrica. De momento, los servicios operativos y de emergencias se encuentran trabajando en el lugar.
Hacemos nuestra segunda pausa. A la vuelta con más información en Telesur Noticias. Regresamos con información en Antigua y Barbuda. Este país gestiona su primera terminal de gas natural licuado, iniciativa que podría transformar sin duda alguna al sector energético de este país. El ministro responsable de la entidad supervisora del proyecto, APUA, hablamos de Melfort Nicolás, celebró la llegada de los 4 nuevos tanques de almacenamiento de gas natural licuado de 1000 metros cúbicos que serán transportados individualmente a la planta de energía de CRAPS. Nicolás también consideró que este equipo acercará al país a la diversificación energética y a la reducción de las emisiones de carbono, importante para cuidar la capa de ozono. Al tiempo en que destacó que la parte más importante de esta iniciativa son los beneficios económicos futuros. Los trabajadores reciben actualmente la capacitación pertinente para operar la instalación de manera segura y eficiente. Y ante ello, las autoridades han afirmado que esperan tener la instalación en pleno funcionamiento para el mes de diciembre. Nos trasladamos también a Estados Unidos. Allí los ciudadanos han convocado a una gran marcha hasta el monumento de Lincoln para conmemorar el 60 aniversario de la histórica concentración en Washington, donde el líder de los derechos civiles, el reverendo Martin Luther King, pronunció su aclamado discurso Tengo un sueño. La conmemoración fue organizada por el Instituto Drunmayer Institute con el objetivo de celebrar este momento histórico importante para el país. El grupo se encuentra al frente de la familia King y de la Red de Acción Nacional. Este grupo está gestionado por ellos. La marcha recordará aquella realizada el 28 de agosto de 1963, cuyas imágenes tienen en pantalla, por el empleo y la justicia. Recordemos que Estados Unidos vive un proceso regresivo en materia del derecho al voto, al aborto o hacia las comunidades de la diversidad sexual, lo cual supone que muchos de los problemas que llevaron a los ciudadanos a marchar todavía persisten. Y fundamentalmente, uno de los problemas principales que encabezaba Martin Luther King, el derecho por el cuidado de la vida de los afrodescendientes, no solamente de los blancos en este país. Ante ello, el instituto, al frente de la Red de Acción Nacional, insiste en la necesidad de continuar las luchas. Y acá las imágenes de ese momento histórico cuando Martin Luther King decía, tengo un sueño. Regresamos al sur global. En Venezuela se registra una nueva jornada de movilizaciones populares en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Les mostramos las imágenes del suceso. Bajo las consignas, unidos somos más, los ciudadanos de los diversos estados de Yaracuy, Monagas, Trujillo, Lara, Sucre y Nueva Esparta, salieron a las calles este sábado para manifestar su respaldo al gobierno revolucionario. De igual modo, para pronunciarse a favor de la paz y repudiar las medidas coercitivas impuestas por el imperialismo contra el país suramericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de la red social X, saludó estas movilizaciones, destacando el compromiso del pueblo venezolano. Revisamos también información en Colombia. El presidente de este país, el gobierno de Gustavo Petro, ha incautado hasta este momento 640 toneladas de drogas en lo que va del año. De acuerdo con los resultados operacionales proporcionados por las autoridades de defensa junto a la cúpula militar en aspectos como incautación de droga y minería ilegal durante los primeros 8 meses de 2023, la Armada Nacional logró incautar 4% más de las toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en el mismo periodo, pero en el año 2022. Con respecto a la incautación de toneladas de marihuana, logró llegar al 98% de la meta anual y con un aumento del 72% con respecto al mismo periodo del año 2022. De forma complementaria,
También se destaca la incautación de casi 19 toneladas de base de coca, es decir, un aumento del 40% en la incautación frente a los resultados del año 2022. Pasamos a Brasil. Movimientos populares y la prensa de Río de Janeiro participaron de una entrevista con el activista australiano John Shipton, padre del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Escuchemos. Si uno mira Latinoamérica y el Caribe después de las revelaciones y el trabajo de Julian Assange y Helena Manning y lo mucho que se ha hecho, podemos ver los cambios desde el año 2010. Ahora conocemos la importancia del trabajo de Julian. Esta acción fue organizada por la Asociación Brasileña de Prensa y el Comité Carioca de Solidaridad a Cuba y es parte de un conjunto de actividades en Brasil que se celebran para exigir la libertad inmediata de Assange y denunciar que se trata de una persecución al periodista. Esta persecución implacable de los Estados Unidos contra Assange, porque es una persecución implacable. Ellos quieren venganza. Esto no es contra Assange, es contra ustedes los periodistas. No quieren justicia. Contra nosotros, que tenemos el derecho a ser informados. Nosotros, los ciudadanos. Seguimos con más información, lo hacemos en Brasil. El gobierno de este país invierte en mejoras y equipamientos de las fuerzas militares. En otro tema, la medida consiste en duplicar el tamaño de su flota de cazas y financiar proyectos del fabricante aeronáutico local Embraer para aviones de reabastecimiento aéreo. El monto de la inversión es de 10.800 millones de dólares destinados precisamente a la investigación, el desarrollo y la adquisición de equipos tácticos de última generación. Esto como parte del programa de aceleración del crecimiento con miras a equipar a las Fuerzas Armadas con tecnología avanzada, mejorar la capacidad de defensa del país y vigilar las fronteras. Pasamos a Bolivia. El gobierno del Estado plurinacional denunció como sesgada la evaluación de la calificadora de riesgo de Estados Unidos, Fitch Ratings, quien dijo ciertos elementos sobre su desempeño económico. Sabemos que Bolivia es el país de menor inflación en el continente. Esta institución, bajo la calificación de Bolivia a menos B, así lo dijo, tras el descenso de sus reservas internacionales, así le dio la calificación que según la agencia debilitó la economía del país. Este enfoque fue calificado como pesimista por las autoridades económicas bolivianas que explicaron en un comunicado que no se tomaron en cuenta los avances en la implementación de proyectos iniciados en etapas anteriores y que comenzarán a generar ingresos para el país. De igual forma, el documento expresa que Bolivia ha sabido mantener la estabilidad de precios en un momento de volatilidad, específicamente en incertidumbre internacional, e instan a que se aborde con responsabilidad y equilibrio la evaluación de la calificación crediticia y la emisión de comentarios sobre esta materia. Así lo dio a conocer el gobierno boliviano a través de un comunicado. Información deportiva a través de la Copa Mundial de Baloncesto 2023. Los actuales monarcas, el quinteto de España, superó por marcador de 94-64 a Costa de Marfil. Los españoles. Y en Estados Unidos también debutó con victoria luego de imponerse por 99-72 a su similar de Nueva Zelanda para liderar el grupo C. Así lo hizo este país. Los oceánicos iniciaron con ventaja en el primer cuarto. Sin embargo, los norteamericanos lograron remontar hasta sellar su primer triunfo, el mismo que fue conducido por Paolo Banchero tras registrar 21 puntos, una asistencia y 4 rebotes. Y en otros resultados también les contamos, durante este segundo día la selección venezolana cayó en su debut frente a Eslovenia por pizarra de 100-85. En otro encuentro, Brasil dominó el primer partido
ante el conjunto de Irán por 100-59. Cabo Verde sufrió su primera derrota por 60-85 ante Georgia. Sudán del Sur fue superado en un cerrado encuentro frente a Puerto Rico con marcador de 101-96, mientras que Grecia logró su primera victoria tras vencer a Jordania por 92-71. Así nos despedimos. Gracias por la compañía. Hasta dentro de media hora con más información.